César Évora, el galán de las telenovelas, esconde un dolor que ha marcado cada paso de su carrera. Detrás de su éxito y su impecable actuación, hay una tragedia que pocos conocen y un secreto que llevó consigo durante años. Hoy descubrirás la historia oculta que cambió su vida para siempre. Suscríbete y activa la campanita porque esta verdad no te la cuentan en televisión, pero aquí te la vamos a revelar completa. Dicen que las decisiones más difíciles nacen del dolor más profundo. Para César Évora, el galán que millones han visto conquistar corazones en la pantalla, esa decisión lo llevó a abandonar su tierra natal y a cargar con un secreto que lo acompañaría toda la vida. Antes de convertirse en ícono de las telenovelas, César Évora era simplemente César, un joven actor cubano que caminaba por las calles de La Habana soñando con el teatro y la gran pantalla. Era el hijo orgulloso de una familia sencilla, pero unida, que siempre creyó en su talento. Su sonrisa y su voz grave lo hacían destacar incluso antes de que las cámaras lo iluminaran. Pero no todo era glamour en la isla. La crisis económica golpeaba fuerte y las oportunidades para los artistas escaseaban. Aún así, César resistía, convencido de que su lugar estaba en el escenario. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una noche cálida de verano en La Habana, su hermano menor, su compañero de juegos, su confidente, salió de casa en busca de un amigo. Nadie imaginó que sería la última vez que César vería a su hermano con vida. Aquel accidente automovilístico, en una de las avenidas principales de la ciudad, lo cambió todo. La noticia llegó como un golpe seco. Su hermano había muerto instantáneamente, sin despedidas, sin una última palabra. César quedó devastado. La pérdida no solo sacudió los cimientos de su familia, sino que destruyó su paz interior. Sus padres, inconsolables, vieron cómo el dolor también se instalaba en el corazón de su hijo mayor, quien, a partir de ese momento, se convirtió en el sostén emocional de todos. La Habana, su refugio y escenario, se convirtió en un lugar lleno de recuerdos dolorosos. Cada rincón le hablaba de su hermano. Cada esquina le devolvía la imagen de aquel niño con quien compartía risas y sueños. Fue entonces cuando, en silencio, tomó la decisión más dura de su vida: dejar Cuba. Pero no era solo un viaje en busca de mejores oportunidades. Era una huida, un intento desesperado por alejarse de los fantasmas que lo perseguían día y noche. Sin mucho equipaje y con el peso invisible de la tragedia sobre sus hombros, César partió hacia México. En el avión, mientras las luces de La Habana se desvanecían en el horizonte, las lágrimas caían silenciosas. No era solo la tristeza por abandonar su tierra. Era la certeza de que dejaba atrás una parte de sí mismo. Lo que nadie sabía en ese momento era que aquel joven cubano, que parecía tenerlo todo bajo control, llevaba una herida abierta. Una que, aunque trató de ocultar durante años, seguiría marcando cada paso que diera. Al llegar a México, César prometió no hablar públicamente de lo que había dejado atrás. Solo sus más cercanos sabían que detrás de su mirada profunda existía un dolor imposible de borrar. Hoy, décadas después, César Évora es recordado por sus telenovelas, su voz inconfundible y su elegancia en la pantalla. Pero muy pocos conocen la verdadera razón que lo llevó a abandonar Cuba. La razón que transformó a un joven soñador en un hombre que aprendió a soportar la vida con una cicatriz invisible. Y así comenzó, en silencio, el capítulo más importante de su vida. Cuando César Évora llegó a México, el bullicio de la Ciudad de México no lograba tapar el eco de su dolor. Aunque desde fuera parecía un hombre decidido y fuerte, por dentro solo era un joven marcado por la tragedia, cargando con una maleta llena de sueños y una culpa silenciosa. No era fácil empezar de cero. Dejar atrás a su familia, especialmente a su madre, fue como arrancarse una parte del alma. Pero la situación en Cuba lo había dejado sin muchas opciones. En México lo esperaba la incertidumbre, la competencia feroz de una industria que no hacía concesiones y el peso constante del luto. Sus primeros días fueron duros. César compartía un pequeño cuarto en la casa de un conocido, donde apenas cabían sus pertenencias. Las noches eran frías y solitarias, y el insomnio se volvió un compañero habitual. Cada madrugada, el silencio de la habitación lo obligaba a enfrentar lo que había intentado dejar atrás: la pérdida de su hermano. En medio de esas sombras emocionales, César aceptaba cualquier trabajo que se le presentara, desde doblajes para películas extranjeras
hasta pequeñas participaciones en comerciales. Su acento cubano, que más tarde sería su sello, en aquellos días se convirtió en una barrera. Productores le pedían que lo neutralizara o que intentara sonar más mexicano, pero él se negaba a borrar su identidad. Era una de las pocas cosas que aún lo conectaban con su isla, con sus raíces y con su hermano. A pesar de las adversidades, no se permitía derrumbarse. En sus momentos de soledad, recordaba las palabras de su madre antes de partir. «Eres el fuerte de la familia, nunca lo olvides». Con esa frase grabada en el corazón, Évora enfrentaba castings interminables, rechazos y jornadas agotadoras. Durante esa etapa, sus ingresos eran mínimos. Comía lo justo y enviaba parte de lo que ganaba a su madre en Cuba, sabiendo que ella también luchaba contra su propia tristeza. Más de una vez, César pensó en rendirse, pero algo dentro de él, tal vez una promesa silenciosa a su hermano, lo empujaba a seguir adelante. La industria del espectáculo, aunque vibrante, no era amable con los forasteros. Muchos actores en ascenso competían por los mismos papeles, y aunque César tenía presencia y talento, aún era el cubano desconocido. Sin embargo, no todo era oscuridad. Entre las pruebas y la nostalgia, empezó a tejer lazos con algunos colegas que, con el tiempo, se convirtieron en su refugio. Fueron ellos quienes vieron de cerca su lucha interna y quienes, en alguna ocasión, lo encontraron llorando en silencio tras bambalinas, cuando el peso de la soledad y el duelo se volvía insoportable. César aprendió a esconder sus emociones tras una fachada de profesionalismo impecable. En los ensayos y rodajes siempre estaba puntual, serio y concentrado. Pero al llegar a casa, las paredes vacías le recordaban que, aunque estuviera rodeado de luces y cámaras, seguía caminando en la penumbra. Lo que el público desconocía era que, detrás de cada sonrisa frente a la pantalla, había un hombre que no solo peleaba por su carrera, sino también por sanar un corazón roto. Y mientras el sueño de triunfar en México parecía cada vez más lejano, César aún no sabía que muy pronto una oportunidad inesperada cambiaría el rumbo de su vida, aunque también pondría a prueba sus emociones como nunca antes. La fama, para muchos, es sinónimo de éxito y felicidad. Pero para César Évora, incluso en sus primeros años de reconocimiento, el dolor seguía siendo su sombra más fiel. Aunque ya había conseguido papeles más visibles en el mundo de las telenovelas mexicanas, la tristeza que cargaba desde Cuba seguía ahí, oculta tras sus gestos serenos y su porte imponente. Fue durante la grabación de una de sus primeras grandes producciones, cuando la herida que tanto había intentado sepultar reapareció de la manera más inesperada y devastadora. Aquel día, César se encontraba grabando una escena clave de la telenovela. Su personaje debía enfrentar la muerte de su hijo, una de las secuencias más intensas del capítulo. El libreto era claro, lágrimas contenidas, dolor en la mirada y una reacción emocional fuerte, pero medida. Sin embargo, apenas las cámaras comenzaron a rodar, la ficción se desvaneció y la realidad lo golpeó de lleno. De pronto, la imagen del rostro de su hermano muerto apareció en su mente, tan nítida como si estuviera frente a él. La calle de La Habana, el sonido de las sirenas la noche del accidente, la llamada que cambió su vida. Todo volvió de golpe. César ya no era el personaje que acababa de perder a un hijo. Era el joven cubano de 20 y tantos años que había perdido a su hermano en aquella tragedia. El director, acostumbrado a su profesionalismo, notó que algo era distinto. Las lágrimas no eran de utilería, no eran fingidas. Eran reales, incontenibles. Su respiración se volvió agitada, su rostro se quebró y su voz, aquella voz profunda y poderosa, tembló al punto de volverse irreconocible. Sin previo aviso, Évora abandonó el set. Caminó directo a su camerino y cerró la puerta tras de sí, dejando a todo el equipo en silencio, sin entender del todo qué acababa de ocurrir. Las horas pasaron y César no regresaba. Algunos miembros de la producción, preocupados, intentaron acercarse. Desde el otro lado de la puerta se escuchaban sollozos ahogados y un murmullo constante, como si hablara consigo mismo. Los rumores no tardaron en esparcirse. César está mal, algo grave le pasa, se decían entre susurros los técnicos y actores. Finalmente, al caer la noche, uno de sus compañeros más cercanos logró convencerlo de abrir la puerta. Cuando lo hizo, el rostro de Évora era irreconocible, los ojos hinchados, la voz quebrada, el temple destruido.
Aquel hombre que siempre mostraba entereza frente a las cámaras, por fin se permitió ser vulnerable. En esa conversación privada, con un nudo en la garganta, César le confesó lo que pocos sabían. Aquella escena lo había llevado directo al recuerdo de su hermano, al dolor que nunca logró superar. «No es la primera vez que me pasa, pero hoy fue más fuerte», dijo, mientras secaba las lágrimas con la manga de su camisa. El amigo, que también era un veterano actor, le dio un consejo que marcaría un punto de inflexión en su vida. «César, tu dolor es tu fuerza. Esa herida te ha hecho el actor que eres hoy, pero también es la que no te deja en paz». Al día siguiente, Évora regresó al set como si nada hubiera pasado. Grabó la escena de nuevo y la terminó con la perfección que lo caracteriza. Pero desde entonces, algo en su interior había cambiado. Comprendió que, por más que intentara esconder su pasado, las emociones guardadas terminan saliendo, y a veces frente a millones. Lo más impactante es que, años después, esa escena quedó para la historia como una de las más desgarradoras de su carrera. Lo que nadie del público imaginó fue que, detrás de esa actuación impecable, no solo había un actor interpretando un dolor, sino un hombre reviviendo su propia tragedia. Pero, aunque superó aquella crisis momentánea, la pregunta seguía rondando en su mente. ¿Hasta cuándo podría seguir ocultando su verdad detrás de un personaje? Lo que César aún no sabía es que el verdadero desafío no era actuar frente a las cámaras, sino enfrentarse a sí mismo fuera de ellas. Los años pasaron y la carrera de César Évora despegó como pocos hubieran imaginado. Su rostro se volvió habitual en las pantallas de toda América Latina. Galán, villano, padre, esposo. Interpretó todo tipo de personajes, pero detrás de cada rol seguía cargando con aquella sombra personal que lo marcó desde Cuba. El éxito no fue suficiente para borrar la culpa que sentía. Porque en el fondo, César siempre creyó que pudo haber evitado la muerte de su hermano. Lo que nadie sabía, ni siquiera sus fans más devotos, es que la noche del accidente, su hermano había salido de casa tras una discusión con él. Fue una pelea tonta, una diferencia de opiniones que acabó en gritos. Su hermano, molesto, salió de casa sin mirar atrás. Horas después, perdería la vida. Ese era el peso que César nunca pudo soltar. A lo largo de su carrera, rechazó entrevistas profundas y evitó cualquier pregunta sobre su vida personal en Cuba. Incluso en reuniones privadas con colegas, evadía el tema o cambiaba la conversación. Pero quienes lo conocían de cerca sabían que cada vez que una escena le exigía llorar, no actuaba, revivía. La única persona que supo la verdad completa fue su madre. Antes de morir, en una visita breve a La Habana, César le confesó entre lágrimas el remordimiento que había arrastrado durante décadas. Su madre, en un susurro y con la voz débil, le tomó la mano y le dijo: «No fue tu culpa, tu hermano te amaba». Esa noche, César entendió que la redención no venía del perdón de otros, sino de perdonarse a sí mismo. A su regreso a México, algo cambió en su mirada. Era el mismo actor, el mismo hombre elegante, pero por dentro había dejado ir una parte de esa carga invisible. Hasta el final de su carrera, Évora se mantuvo fiel a su silencio. Nunca habló de su hermano en entrevistas, nunca compartió en público el peso real de su pasado. Fue su secreto, su historia privada y su forma de honrar a quien había perdido. Hoy, cuando los fans recuerdan sus actuaciones más emotivas y su capacidad de transmitir un dolor genuino, pocos imaginan que, detrás de cada lágrima derramada en pantalla, había un pedazo de una tragedia personal que César eligió guardar solo para él. Así, su mayor secreto se quedó con él, y con la promesa silenciosa de que, en cada escena, en cada palabra dicha frente a la cámara, siempre estaría homenajeando la memoria de su hermano. Porque algunos dolores no se superan, solo se aprenden a interpretar.